Porque el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia de que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Nava. Bienvenidos a Caminando por el Reino, tu programa de enseñanza de la gracia en tu casa. Anteriormente en Caminando por el Reino, esta semana comenzamos a hablar de Ni una menos en Cristo. Y en el episodio anterior aprendimos lo siguiente. Uno, que Salomón escribe las palabras de la madre del rey Lemuel para su hijo rey, en la que describe una radiografía de una mujer actual, independiente, negociadora, que cuida de sus hijos y de su marido, que es digna de ser honrada. Un perfil de mujer que hoy se abre paso y que merece un lugar. Palabras escritas hace más de 2800 años, en Proverbios capítulo 31. Segundo, Pablo, en su primera carta a los Galos, deja claro que todos los hijos del nuevo pacto estamos en igualdad de condiciones en Cristo. Somos uno en Él y no hay judío ni gentil, ni esclavo ni libre, ni mujer ni hombre. Dios no hace acepción de personas, según lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 28. Y tercero, la mujer fue creada a semejanza de la imagen de Dios, es decir, a Cristo, al igual que el hombre, y a ambos por igual les dio el gobernar y reinar sobre la tierra. Por lo tanto, la igualdad de derechos y deberes estuvo en Dios desde un principio, según Génesis capítulo 1 del verso 28 al verso 30. Pese a que la Biblia ha sido escrita por hombres, Dios en su misericordia inspiró a esos hombres a dejar clara su intención de equidad, de igualdad y de que Él no hace excepción de personas. Cuando leemos Génesis capítulo 2, que es una extensión del capítulo 1, aquí la obra de Dios deja detalles que son dignos de destacar para este estudio y del cual es el carácter que quiere dar a su creación. Leamos lo que dice el capítulo 2 de Génesis. Desde el verso 18 comienzo a leer y dice: Después el Señor Dios dijo: No es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios formó de la tierra todos los animales salvajes y todas las aves del cielo, los puso frente al hombre, para ver cómo los llamaría. Y el hombre escogió un nombre para cada uno de ellos. Puso nombre a todos los animales domésticos, y a todas las aves del cielo, y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda ideal para él. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. Y éste clamó: Al fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. La versión Reina Valera dice aquí varona porque fue tomada del hombre. Verso 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Génesis capítulo 2, verso 18 al 24 en la versión NTV. Lo primero que debemos entender que Edén es una dimensión especial de Dios. Es un lugar de características especiales. La palabra no dice que el huerto se llamaba Edén, como ya es costumbre que se lea mal y que sea mal traducido, sino que en Edén Dios puso un huerto o un jardín. Versículo 8. Edén del hebreo significa delicia y no paraíso como muchos cristianos lo conocen o están acostumbrados a conocerlo. Y se llama así porque toda la creación le produjo una delicia a Dios, el haberla creado, en especial al hombre. Fijémonos que en todo lo que Dios crea usa la expresión es bueno. Pero en el hombre Dios hizo algo distinto. Primero tomó de lo creado, de lo que ya estaba hecho, es decir, de la tierra misma, y lo forma. Cuando la Biblia habla que lo formó, la traducción del hebreo tiene una connotación hacia quien toma barro, arcilla en sus manos y forma un cántaro. Hace una forma con esto. Dios como alfarero formó al hombre, al ser humano, como un artista crea una obra de arte. Tomó su imagen, que fue lo primero que creó, antes de que todas las cosas fueran hechas, según lo que nos dice Juan capítulo 1, verso 1. Por ende, en Adán estaba la similitud a la imagen de Dios. Él contenía una parte masculina y femenina en sí, y lo crea para que él sea quien custodie y administre el huerto. Luego le da la misión de poner nombres a los animales de la creación.
En el transcurso del tiempo que Adán está ocupado en la administración del jardín, él se da cuenta de cómo se relacionan los animales y con eso él también entiende que no hay ayuda para él. Pero Dios ya ve eso y por primera vez entiende nuestro Señor que no es bueno que el hombre esté solo. La expresión aquí de que esté solo, la mejor traducción hebrea dice que no es bueno que esté solo en sí mismo, que él no tenga ayuda. Antes de que el hombre acabara la misión de ponerle nombre a los animales y aves, ya Dios tenía pensada una ayuda idónea. La expresión ayuda idónea, según lo que nos hablan las versiones más antiguas del versículo 18 en hebreo, es Eser Kenegdu. Y esta es una reveladora expresión, ya que los autores de las versiones en español de la Biblia no la han traducido en su total significado. La palabra Eser significa ayuda o ayudante, pero es una ayuda que tiene una connotación necesaria. Hay un énfasis en que la palabra Eser necesariamente requiere que esa ayuda sea necesaria. Y la palabra Kenegdu significa parte opuesta o lo opuesto a él. Si bien esto podría significar una contradicción, la visión de Dios de la ayuda a Adán lo hace como una ayuda necesaria frente a él, una ayuda con la cual es bueno que tenga oposición, pues Dios con esto crea la necesidad de necesitarnos y ayudarnos mutuamente y ponernos de acuerdo, la necesidad de buscar y amar. Recordemos que el amor ágape de Dios no busca lo suyo, según lo que nos dice en 1 Corintios capítulo 13, nuestro amado apóstol Pablo. Por eso que el Señor dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo a pedir una misma cosa, yo vendré y bendeciré. El necesitarnos es algo que Dios crea para que busquemos la unión. Entonces Elohim, el Dios Todopoderoso, hace caer en sueño a Adán. Y esta vez hace una operación quirúrgica. Adán entra en el quirófano del Señor Todopoderoso y bajo la anestesia divina para sacar de él parte del soplo de vida que le había dado cuando lo formó. Dios en esta operación saca una fuente de vida maravillosa. La palabra costilla del versículo 22, que en hebreo es tetzelá, significa lado o costado, no literalmente una costilla. Y esto muestra que la operación divina no es sacar una costilla literalmente, sino que saca un lado del hombre, saca una parte de vida y sustancia de él. De la palabra tetzelá proviene la palabra hebrea tetzelaj, que significa cojear, es decir, que tiene un solo lado. Por ende, la operación magistral de Dios, al sacar el costado del hombre, materia de vida de él, lo hace para que este nuevo ser sea complemento de él. Y con esto, ambas partes, ya separadas, dependan uno del otro, lado con lado, frente con frente. Por eso que Dios puso en ti, mujer, fuente de vida. Te sacó Dios del costado del hombre, del primer Adán. Y no es Dios el que le llama Eva, es el propio Adán quien reconoce que su mujer es Eva, la Isha, o parte femenina de él, y que ahora es la madre de todos los vivientes, según lo que nos dice Génesis capítulo 3. Aquí está la perfección de Dios al dar a luz a la mujer, pues en Adán deja la semilla de vida y en Eva queda la formación de la vida, haciendo una semejanza a la misma acción creadora de Edén, que es el lugar que Dios dispuso para que el primer matrimonio de humanos viviera, reinara y gobernara sobre la tierra. Notemos algo más de esta maravillosa operación de Dios. Tal como el primer Adán tuvo que abrirse su costado para dar vida, el postrer Adán, que es Cristo, fue abierto su costado en la cruz, y de él salió agua, porque él es el agua viva. Y esa abertura hizo que al mismo tiempo se rasgara el velo del templo. Y así Cristo, el postrer Adán, nos da acceso con una sola ofrenda y se convierte en nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, para dar plena garantía al pacto eterno de Dios, que es darnos vida eterna por medio de Cristo Jesús. ¡Qué glorioso esto! Con esto el dicho, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, es totalmente inválido, pues la mujer no fue sacada de la espalda de Adán, tampoco fue sacada de los puños ni de los pies para que fuese golpeada y maltratada. Fue sacada del costado para hacer ayuda, complemento, para que fuesen juntos fructíferos.
Y esto no quiere decir en el sentido de la procreación solamente, sino que en el sentido de una vida de éxito, de una vida de crecimiento, de mejora continua en el tiempo. Este es el diseño original de Dios. Así Dios lo pensó y lo hizo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este matrimonio se ve envuelto en los argumentos del enemigo y por ende ella cae primero en esos argumentos y luego hace caer al marido. Y cuando ambos transgreden el pacto del Señor, Elohim, el Todopoderoso, tuvo que tomar medidas al respecto. Leamos lo que dice Génesis capítulo 3, desde el verso 8. Cuando sopla la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del árbol del fruto que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio el fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Sus descendientes te golpearán en la cabeza, y tú le golpearás en el talón. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás el alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste tomado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, verso 8 al 19 en la versión NTV. El pacto que fija de juicio Dios con Adán y Eva es por faltar al pacto anterior. Aquí está el castigo sobre la mujer para los dolores de parto y para el hombre tener que labrar la tierra para el sustento. También la tierra es enmaldecida a causa del hombre. Pero junto con la descripción del castigo, aquí hay una promesa, que el descendiente de la mujer golpeará en la cabeza a la serpiente. El descendiente es el postre de Adán, es decir, Cristo. El verso 16 tiene un castigo y consecuencia del pecado. Pues Pablo dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Romanos capítulo 5, verso 12 en la versión NTV. Notemos que por medio de Adán entró el pecado, entró la contaminación al hombre, y el deseo ha sido el precursor del pecado de manera constante en el mundo. La mujer expresa el deseo y el hombre usará eso y será autoridad sobre ella. Esto es mucho más profundo que la básica interpretación que la mujer queda relegada a segundo plano bajo el hombre. Pues la traducción del hebreo deja que esto es una causa del pecado cometido. La causa del pecado, reinó en el hombre y la mujer. Por eso que Cristo, cuando viene y realiza la obra de la cruz, el dominio del pecado ya no va a ser más Señor sobre nosotros. Leamos lo que dice la palabra en Romanos capítulo 6. Leo desde el verso 10 y dice: cuando Él murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más tu amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven a la libertad de la gracia de Dios. Romanos capítulo 6, del verso 10 al verso 14 en la NTV. Entonces Pablo deja claro: el dominio del pecado que entró por Adán queda sometido y quebrantado por Cristo y su sacrificio.
Por esto nosotros que hemos muerto al pecado por medio del bautismo, ya ese dominio no está sobre nosotros. Si bien Adán es cabeza en el matrimonio por sobre Eva, la sumisión planteada en Génesis no es una subyugación con orientación de esclavitud y de grado de la mujer, sino que esto tiene dos partes. Primero, el pecado hace señorío en ambos, y por otro lado, el hombre queda como representante del matrimonio, es decir, como la cabeza visible. Por eso aplica que ambos tengan que ponerse de acuerdo para funcionar unidos. El diseño original de Dios no está anulado en ambos, pero tiene un grado de dificultad que ambos deberán soslayar en el tiempo. Al entender que en el diseño original de Dios no puede hacer excepción de personas, menos de lo que ha creado, tanto el hombre como la mujer deben luchar contra obstáculos de su propia naturaleza y del pecado que entró en ellos para poder estar unidos. Es este principal problema que vemos hasta el día de hoy. Lamentablemente, la mala interpretación del diseño de Dios y de lo que está escrito ha llevado a que el hombre por milenios esclavizara a la mujer. Pero Cristo, el postrer Adán, vino a abolir ese dominio y a liberar a ambos a una libertad y unión en Cristo. Por eso ya no hay más hombre ni mujer, porque todos somos uno en Él y el dominio del pecado ya no está más. Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5, verso 1. Oremos al Señor. Padre amado, cuán agradecido estoy de entender que nunca quisiste hacer a la mujer inferior al hombre. El diseño que propusiste es maravilloso, pues nos obliga a trabajar juntos, a estar unidos. Señor, te pido que hoy tus hijos varones entiendan el diseño y mayormente entendiendo que Cristo nos une y que no hay diferencias en Él. Padre, que tu Espíritu revele a cada uno de nuestros hermanos en cualquier lugar, que entendamos cuál es nuestra posición, cuál es nuestra herencia, que cada uno realmente entienda que tú nos hiciste hijos y con los mismos derechos. Señor, pone tu gracia hoy en cada vida para que juntos nos acerquemos en amor. Si hay injusticia, permítenos reparar. Pon en el corazón la voluntad y el deseo de pedir perdón y que comencemos una espiritual reconciliación entre los hermanos y hermanas, entre los matrimonios, entre las parejas, para comenzar a ser eclesía y de verdad comenzar a ser el cuerpo de Cristo. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados y amadas, los invito para mañana para seguir conversando de una menos en Cristo y a caminar por el reino. Súmate a la campaña de esparcir el mensaje por las redes sociales y plantar la buena semilla para que haya libertad por medio de Cristo Jesús de cualquier lazo y atadura religiosa. Si tienes testimonios y consultas, escribe a nuestro muro de Facebook en facebook.com/caminando por el reino y hagamos crecer la familia del Señor. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Desde el principio tú nos amaste sin condiciones, tu amor entregaste, Cristo, mi Cristo. Cargaste el peso del mundo en tus hombros, fuiste a la cruz en lugar de nosotros, Cristo, mi Cristo. Extravagante amor me inunda, no puedo comprender cuánto me amas, maravilloso amor, me liberó, su Hijo entregó para salvarme, para salvarme, para salvarme. En sufrimiento tu paz me conforta, en mis temores tu voz me da fuerza, Cristo, mi Cristo.